Cristo, del cual cantamos y celebramos hoy, es central en el Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento se menciona. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que aparte que la Biblia menciona mucho sobre la resurrección de Cristo, la Biblia también nos enseña sobre la resurrección de sus seguidores, sobre la resurrección de todo ser humano. No solamente Cristo ha resucitado, sino los que creen en Él resucitarán. Amén. Y las personas que tampoco creen en Cristo también resucitarán. La Biblia habla de la resurrección de los justos y habla sobre la resurrección de los injustos. ¿Qué es la resurrección de los justos? ¿Qué es la resurrección de los injustos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo será esa resurrección, tanto de los justos e injustos? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué naturaleza tendrá? Todas esas cosas vamos a tratar de despejar en esta mañana. Comencemos entonces. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la resurrección? Hay tres pasajes importantes acerca de la resurrección, y particularmente acerca de la resurrección de Cristo. Uno es 1 Corintios 15. Usted tiene que leer 1 Corintios 15. Es un pasaje largo. Si ustedes tienen su Biblia abierta ahí, ¿cuántos versículos tienen? No saben. Ya perdieron en el quiz. Eso es largo. Y todo está hablando sobre la resurrección. El segundo pasaje importante que habla sobre la resurrección es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. De manera clara y directa dice sobre la resurrección de los justos y cómo será. Y el tercer pasaje, y lo he puesto ahí juntos, es 2 de Corintios capítulo 5 del 1 al 10 y Apocalipsis capítulo 20, que es el penúltimo capítulo de Apocalipsis, del 4 al 6. Quiero comenzar hablando un poquito acerca de 1 de Corintios capítulo 15, sobre todo el pasaje que nuestro hermano ha leído. Pablo comienza diciendo allí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Afirma que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después comienza a enumerar las personas a la cual Él se apareció cuando resucitó. Y Pablo pone una serie de testigos. Dice que se apareció Cefas. ¿Cefas quién es? Pedro. Dice que se apareció a los 12. ¿Quiénes son los 12? A sus discípulos. Y ahí está contando al que fue añadido también. Dice luego que se apareció a Jacobo. Luego dice algo interesante, que se apareció a más de 500 personas. Una serie de testigos. Para no dejar en duda de que no solamente sus discípulos le vieron cuando Él resucitó, sino una cantidad de personas innumerables. Y luego Él dice que también a Él se le apareció como el último. Entonces, después de establecer todo eso, Él comienza a decir sobre la importancia de la resurrección. No está hablando de la resurrección de Cristo, sino sobre la importancia de la resurrección. Dice que hay serias implicancias y, ¿cómo diría?, serias consecuencias si no hay resurrección. Aquí están más o menos 5 implicancias serias si no hubiera resurrección. Primero, está hablando de 1 de Corintios. Dice, Cristo no ha resucitado. Si no hay resurrección, ¿qué de Cristo? No ha resucitado. La primera implicancia. Segunda implicancia, si es que no hay resurrección, vana es nuestra fe y predicación. Vana, vacía.
nuestra fe, tu fe, mi fe es vana. Si es que Cristo no resucitó, vana es nuestra fe en esta predicación. Tercera implicancia, somos mentirosos. That's true. Si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado y nosotros decimos que ha resucitado, ¿qué cosa? Somos mentirosos. ¿Se dan cuenta las implicancias que existen? Implicancia número 4. Los que murieron, perecieron. Versículo 18. Sí, están muertos. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, ¿qué de ellos? Están muertos, perecieron. Nunca más lo vamos a ver. No hay esperanza. Implicancia número 5. Pablo dice en el versículo 19, somos dignos de compasión. Claro, somos dignos de compasión porque si no existe la resurrección, si Cristo no resucitó, somos mentirosos, van a nuestra fe, pues pobrecitos que están creyendo algo que no existe, algo que no es verdad. Pobrecitos, dignos de compasión. Pablo usa ahí de con misericordia, etcétera, etcétera. Eso es lo que Pablo dice, si no hay resurrección. Aunque él dice, pero dice ahí, pero Cristo es primicia de los que resucitaron. Él vive y afirma. El otro pasaje clásico que yo he mencionado acerca de la resurrección es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Pablo comienza diciendo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que ya han muerto. Quiero qué cosa que sepan. Escúchenme, dice. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando un familiar muere, lloran y lloran como que no tienen esperanza. No quiero que eso sea para ustedes. No quiero que estén ignorantes. No quiero que lloren como los que se entristecen, los que no tienen a Cristo, los que no conocen a Cristo. Y él dice así, porque si creemos que Jesús resucitó, así también Jesús resucitará a los que ya murieron, y usa la palabra ahí, durmieron en él. Es decir, Cristo va a resucitar a los que creen en él y habiendo creído, han muerto. Y ahí mismo él dice, ¿cómo será esto? Dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, descenderá del cielo y como una trompeta, hará un sonido y todos los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que estamos vivos y creemos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aquí hay un texto que algunos no van a morir, porque serán transformados siendo vivos cuando el Señor venga. Pero los que han muerto en Cristo resucitarán a la trompeta de Dios. Este pasaje afirma con toda claridad la resurrección de Cristo, pero también afirma qué pasará con los que creen en Él y ya han partido de esta vida. Pero también, sobre todo el primer pasaje, nos dice cuán serias serían las implicancias si no hay resurrección y si Cristo no hubiera resucitado. Pero gloria a Dios, la Escritura es clara que Cristo ha resucitado. Número 1, hay pruebas contundentes. Los hechos, las narrativas de los evangelios dejan pruebas evidentes de que Él ha resucitado. Por ejemplo, el cuerpo nunca fue hallado. El cuerpo no estaba. En segundo lugar, dijeron los que acusaban, tramaron cuando el cuerpo no estaba del Señor, dijeron a los soldados, digan ustedes que mientras dormían sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores vinieron y se lo robaron. Y eso es lo que fueron a decir. ¿No se dan cuenta ustedes que es ridículo ese argumento? Si estaban durmiendo, ¿cómo es que vieron a los apóstoles venir a robar? Al menos que eran sonámbulos, pero el sonámbulo ni se acuerda.
Segunda, ya voy. El primer hecho. El segundo hecho, por más que estés tú durmiendo, hacer rodar una piedra. Se necesitaba 12 personas para rodar la piedra. No era posible no hacer bulla. Es decir, los hechos son tan contundentes, tan evidentes, que no queda duda de que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, entonces hay resurrección. Nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Número 2. Si hay resurrección, ¿cuál es la naturaleza de la resurrección? ¿Cómo será? Primero, es una resurrección física o lo que se llama corporal. Algunos dicen y todavía creen que es una resurrección espiritual. Pero la Biblia es clara y contundente en cuanto a que la resurrección será corporal o física. Dios va a levantar el cuerpo. Dice el apóstol Pablo que nosotros, que Cristo es la primicia de nuestra resurrección. Es decir, Él es el primero en resucitar, después nosotros los que creemos seguimos. Si Él resucitó, ¿y cómo Él resucitó? La resurrección de Jesucristo fue, su cuerpo físico fue levantado. La resurrección de los creyentes será como la de Él. Es decir, nuestros cuerpos físicos serán levantados. Porque Cristo es la primicia de los que creen o durmieron en Él. Miren lo que dice Jesús cuando resucitó. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos pensaron ¿qué cosa era? Un fantasma. ¿Cómo lo dicen en su pueblo ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo le dicen a su pueblo? Alma penando. ¿Qué más dicen? No tienen dichos, ¿no? ¿Cómo le llaman a los que supuestamente creen que son los muertos que están andando por ahí? ¿Ánimo? Ánima. Está cambiando nomás el verbo, ¿no? El acento. El espanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Él se acerca y les dice así, toquen mis manos y mis pies. Y después de eso se sentó a comer pescado con ellos. Yo pienso que comió un ceviche. Y los fantasmas no comen. Miren lo que dice el texto. Entonces, espantados y atemorizados, los discípulos pensaban que veían ¿qué cosa? Veían espíritu. Pero Él les dijo, mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Además les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado. No era un ceviche, era un pez asado. Ahí está. Era más saludable entonces. Pez asado a la parrilla. Le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es simplemente para decirles, no soy un espíritu, es mi cuerpo. Así será la resurrección de los creyentes. Nuestros cuerpos serán levantados. Lo que se llama en teología esto es la redención, o lo que Cristo hizo en la cruz incluye la salvación de nuestros cuerpos. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino la redención de nuestros cuerpos. Es decir, en cuerpo y alma seremos redimidos. En cuerpo o en alma y cuerpo seremos salvados. Por eso no es tan bíblico decir Dios salvó una alma hoy día. No sé, sobre su alma salvó. Cristo murió por el ser humano completo. Y eso se dará cuando resucitemos. En un sentido, hermanos, tendremos el cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios no va a crear un nuevo cuerpo para cada persona. Levantará del sepulcro el mismo cuerpo que fue depositado allí. 1 Corintios 15:53.
nuestros cuerpos serán identificables. Porque Jesús le dice, miren, yo soy, mírenme, yo soy. No era alguien extraño, decir, ¿quién es este? Jesús tenía barbas, este no tiene barba. Jesús era de 1 metro y de tantos pies, este no es así. No, era identificable su cuerpo. Nuestros cuerpos serán identificables. Pero al mismo tiempo dice que el cuerpo será cambiado de manera considerable. Tengo que decir las dos cosas. Nuestros cuerpos serán identificables, pero nuestro cuerpo será cambiado de manera considerable. Dice así, va a ser convertido de corruptible a incorruptible. Va a ser cambiado de mortal a inmortal. Miren lo que dice el texto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto, hablando del cuerpo, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aparentemente la muerte nos derrota cuando morimos. O sea, aparentemente parece que estamos perdiendo, pero el día de la resurrección, ¡hey! Muerte, where are you? Será aplastada. Jesús dice que nuestro cuerpo seremos más o menos, Él dice, no dice que seremos ángeles, sino seremos como ángeles. Miren lo que Él dice, hablando de que nuestro cuerpo va a ser transformado. Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, ¿cómo va a ser la resurrección? La naturaleza de la resurrección será una resurrección física y corporal. Tu cuerpo será identificable, pero a la vez será transformado. En un cuerpo, por supuesto, mejor que el que tenemos ahora. En segundo lugar, es una resurrección tanto de justos como de injustos. Primero, es una resurrección corporal. Segundo, es una resurrección tanto de justos como de injustos. La Biblia habla que hay dos tipos de resurrección, es decir, o todos van a resucitar. Pero dice que hay resurrección de los justos y de los injustos. Solo que la resurrección de los injustos no es prominente en la Escritura. No se habla mucho. Unos cuantos pasajes, por aquí, y ahí se acaba. Lo que es prominente en la Escritura es la resurrección de los justos. Pero eso no quiere decir que no menciona la resurrección de los injustos. Miren lo que dice Juan capítulo 5, 28 y 29. Mas no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quién? Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos van a resucitar, justos e injustos. O sea, hay resurrección para todos. El asunto es que los injustos resucitarán para juicio, para una condenación y pena extrema. La Biblia llama esto la segunda muerte. Resucitan para ser condenados. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, la naturaleza de la resurrección es, número uno, es física, corporal, nuestros cuerpos son identificables. Número dos, es una resurrección tanto de justos como de injustos. Ok, número tres, ¿cuándo será el tiempo de la resurrección? ¿Cuándo se va a dar la resurrección? La Biblia dice que coincide con la parusia. La parusia es una palabra griega para decir la venida del Señor. En la revelación del día del Señor, cuando el Señor venga. Y la resurrección de los justos coincide
con la parusia en la venida del Señor. La resurrección de los injustos coincide con el fin del mundo. En el fin del mundo es la resurrección de los injustos. Pero la Biblia, otra vez yo quiero enfatizar, habla tanto de la resurrección de los justos y de los injustos. En cuanto a los justos, Pablo describe los siguientes eventos y la siguiente cronología. Dice, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿se acuerdan del pasaje de 1 Tesalonicenses que cité primero? Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que Él va a venir con sus ángeles en las nubes y con una voz de arcángel ordenará la resurrección de sus seguidores, que ya han muerto. Saldrán de sus tumbas y serán levantados para reunirse con el Señor. Después de eso, en un abrir y cerrar de ojos, en blink, así, nosotros los que vivimos, los que creemos en Él, los seguidores de Jesús, los que han entregado su vida a Jesús, los que le aman de todo su corazón, para aquellos quien Jesús vive en sus corazones, lo siguen, lo conocen, lo temen, lo aman, lo obedecen día a día. Ellos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y desapareceremos y seremos llevados a las nubes para estar juntos con el Señor. Entonces, si tu familiar era creyente que ya ha muerto, en ese momento nos encontraremos allí y de allí seremos llevados a la presencia del Señor. La Biblia habla que ese será el momento de la resurrección de los justos. Ahora, la resurrección, miren lo que dice el texto. ¿Dónde está? 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí está. Y los muertos, ¿cuáles muertos? En Cristo. No confundamos. No está hablando de todos los muertos en Cristo. Los que han aceptado a Cristo, los que le aman, los que le siguen, los que le conocen, los que le obedecen, le respetan. Amén. ¿Ok? Ellos, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí habla de la resurrección de los justos. Pero la resurrección de los injustos parece ser que está en el tiempo final, antes que se inicie el juicio final. Miren lo que dice Apocalipsis. Es largo el texto, voy a leerlo rápido. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, y vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí está, todos los muertos ya han resucitado, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y luego dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerden, la muerte segunda. O sea, si tú no crees en Cristo, tienes dos muertes, la muerte física y la muerte segunda. Ok. Entonces la Biblia habla de la resurrección de los justos y de la resurrección de los injustos. Quiero terminar diciéndoles, ¿cómo me ayuda la resurrección en esta vida? A mí, a ti. ¿Cómo nos ayuda? El saber que Cristo resucitó y el saber que hay resurrección. ¿Cómo nos ayuda? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida, con tu vida hoy? ¿Ok? 3 cosas quiero decir al respecto. Número 1, es una promesa de esperanza. Hermanos y amigos, cuando todo se pone difícil, recuerden, el saber que va a haber resurrección nos da esperanza. Cuando las cosas se ponen difíciles, recuerden, lo mejor está por venir. Cuando en esta vida sufrimos y sufrimos, recuerden, esta vida no es todo. La mejor vida está por venir. La vida que Dios ha prometido en Cristo
está por venir. Si en esta vida no tienes todo lo que tienes, la mejor vida está por venir. Entonces la resurrección es una promesa de esperanza. Es una promesa de esperanza para animarnos. Número 2, es una promesa que nos da dirección. Sabemos a dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino final. Nosotros somos de allá. Nos vamos allá. Nosotros no somos de aquí. Aquí somos extranjeros y advenedizos. Este mundo no es nuestro hogar. Allá está nuestro mundo. Está por delante. Cuando nosotros miramos el futuro, sabemos lo que miramos. No es una mirada incierta, insegura. Miramos sabiendo hacia dónde vamos. La resurrección nos da dirección en esta vida. Nos muestra nuestro futuro con claridad. No hay confusión. Como los que no creen. Si usted muere ahora, ¿a dónde va? Maybe al cielo, maybe al infierno. Quizás una leyenda, quizás no, quizás sí. No es incierta. El que cree sabe a dónde va. Tu vida tiene una dirección. Aparte que es una promesa de esperanza, nos da dirección. Número 3. Es una promesa, la resurrección es una promesa que nos da propósito. Escuchen esto. 3, 4 líneas, pero escuchen esto. Esto puede cambiar tu vida, puede revolucionar tu vida. Nosotros vivimos para vivir. No vivimos para morir. ¿Lo captaron? La muerte es un paso, no es el final. No es el final. Por eso Pablo dice, no quiero que lloren como los que lloran que no tienen esperanza. La muerte no es el final. Es solo un paso para comenzar la verdadera vida. Nosotros vivimos preparándonos en la vida que ha de venir. Nosotros no vivimos para morir, nosotros vivimos para vivir. La verdadera vida comienza en Cristo. Vivimos teniendo en mente la nueva vida. Nos purificamos. Por eso digo, saber que hay resurrección nos da un propósito. Ok, repito entonces, ¿cómo nos ayuda la resurrección? En primer lugar, la resurrección nos ayuda y nos prepara para vivir. Es una promesa de esperanza, es una promesa que nos da dirección y es una promesa que nos da propósito. Número 2, ¿cómo nos ayuda la resurrección en esta vida? La resurrección nos prepara para morir. Escuchen, la resurrección nos prepara para vivir, pero la resurrección también nos prepara para morir. Somos mortales a causa del pecado. Desde que una persona nace, ya está rumbo a la muerte. Cuando una persona nace, sus días empiezan, comienza el countdown. Mientras no nace, todavía no comienza. Desde el día que nace. Todos tenemos esta experiencia, la muerte. Y cuando viene la muerte, ¿qué sentimos? Temor, dolor. Cada vez que un ser humano atraviesa esta experiencia, tenemos temor, tenemos dolor, tenemos tristeza. Invade las lágrimas y en muchos casos la desesperación. Pero cuando tenemos esta esperanza en la Biblia y creemos, escuchen, cuando tenemos la esperanza de la resurrección y la creemos, lloramos, sí lloramos, pero no lloramos sin esperanza. Lloramos sí, pero no como los que no tienen esperanza. Hay dos tipos de lágrimas en los sepelios.
Las lágrimas que caen al suelo sin esperanza. Y las lágrimas que caen al suelo con esperanza. Sabiendo que nos volveremos a ver. Que nos volveremos a reunirnos. Que solo es un hasta luego. Un te veo pronto. Un espérame allá. Nos vemos allá. Voy después de ti. Me adelantaste. Espérame. No es un llanto sin esperanza. Es un hasta luego. La resurrección nos prepara para morir. Porque uno muere con esperanza. Y cuando ve morir a sus seres queridos, llora, pero llora con esperanza.